40 de los órganos administrativos. En concreto, nos vamos a centrar en el capítulo segundo del título preliminar de la Ley 40, en la sección primera, que se titula de los órganos administrativos. Dentro de este capítulo segundo, que abarca todo lo que son los órganos de la administración pública. Entonces, esta sección primera abarca el artículo 5, órganos administrativos, la figura de las instrucciones y las órdenes de servicio, que es muy interesante, y la figura de los órganos consultivos. Vamos a ir viendo. Partimos del artículo 5. Órganos administrativos. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que tengan efecto jurídico frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. ¿Qué significa esto de que tengan efecto jurídico frente a terceros? Que hagan funciones que no sean meramente administrativas internas de la administración, sino que realmente puedan emitir resoluciones frente a terceros, admitir a trámite, todo lo que pueda tener repercusión frente a terceros. ¿Quiénes son los terceros? Posibles interesados en ese procedimiento. O bien, son dos cuestiones, funciones frente a terceros o bien que su actuación tenga carácter preceptivo. Preceptivo es sinónimo de obligatorio. Algo preceptivo es un trámite obligatorio. Entonces, independientemente de que quizás podamos encontrarnos que no tenga efectos a terceros, si tiene ese carácter preceptivo su actuación, también tiene la consideración de un órgano administrativo. Corresponde a cada administración pública delimitar en su respectivo ámbito competencial, es decir, dentro de sus competencias atribuidas, las unidades administrativas que van a configurar los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Es decir, cada administración pública es la encargada de delimitar su respectivo ámbito competencial, dentro de sus competencias, cuáles van a ser los órganos administrativos que desempeñan las funciones que tienen atribuidas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bien, el 5.3 establece que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos que cumpla estos requisitos. Apartado A. Determinar de qué forma se va a integrar en la administración pública de que se trate y cuál va a ser su dependencia jerárquica. Siempre tiene que haber algún tipo de dependencia jerárquica. Delimitar sus funciones y sus competencias y dotarla de los créditos necesarios para que funcione, para ponerla en marcha y para que efectivamente funcione. Luego tenemos el apartado 4, que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicidad de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Evidentemente, uno de los principios que recoge la Ley 40 y realmente todo nuestro ordenamiento es evitar las duplicidades. Entonces, en ese evitar las duplicidades tenemos que no podemos crear otro órgano que haga lo mismo que otro ya existente. Lo puedes crear si suprimes el existente o le quitas competencias a ese existente y ahora se la pones a este nuevo, ¿vale? Pero no puede haber duplicidad de competencias por una cuestión de ser eficientes con el uso del servicio público y los recursos públicos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y la misma población. Es decir, evitar la duplicidad de desarrollo de competencias. Administrativos, una vez creados dentro de la administración, con sus competencias, con sus funciones, su delimitación, con su jerarquía dependiente de otro órgano dentro de esa misma administración, con sus créditos necesarios y sin entrar en duplicidades, una vez creados, estos órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes, es decir, los que dependen de ese órgano administrativo, mediante instrucciones y órdenes de servicio. ¿Qué son las instrucciones y las órdenes de servicio? No son normas, son un elemento interno que tienen los órganos administrativos para coordinar la actuación de sus dependientes jerárquicamente. Es para decir, oye, mira, esto se va a hacer de esta manera, esto se va a regular de esta forma, pero es siempre a nivel interno, no tiene efectos respecto a terceros. Cuando una disposición específica, así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que pudieran producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que correspondiera, pues si es un ayuntamiento, pues el de la provincia, si es comunidad autónoma, de la comunidad autónoma, si es estatal, sin perjuicio de la difusión que proceda conforme a la ley de transparencia, es decir, sin perjuicio de que se dé publicidad en su propio portal de transparencia o conforme muchas administraciones tienen sus propios reglamentos de transparencia y tienen otras particularidades que buscan dar más publicidad a esas instrucciones y órdenes de servicio. No todas, porque tiene que ser que se entienda que existe una necesidad, que es recomendado hacerlo así, porque al final los destinatarios o los efectos que puede producirse la aplicación de esas órdenes, pues puede tener
efectos hacia más personas. Entonces ahí se considera oportuno que se dé publicidad. El incumplimiento de las órdenes, las instrucciones y las órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. Es decir, que se haya dictado un órgano administrativo incumpliendo una orden de servicio no vicia el acto administrativo, ¿vale? O la resolución administrativa. ¿Por qué? Porque las instrucciones y las órdenes de servicio no son normas, son cuestiones de comportamiento interno, de forma que el funcionario el funcionario que haya seguido que haya dictado esa instrucción no haya seguido las pautas que establecía a nivel interno su órgano administrativo o su superior jerárquico, no significa que haya un vicio en ese acto administrativo, en esa resolución, porque recordemos que los vicios de las resoluciones y los actos administrativos los encontramos en la Ley 39/2015, nulidad y anulabilidad, 47 y 48 de la ley, y son causas, entre otras, infracción del ordenamiento jurídico. En tanto no estamos hablando de una norma, sino que es una cuestión interna, no puede viciar de nulidad el acto, ¿vale? Con independencia, como establece aquí, de la posible responsabilidad disciplinaria en la que puede incurrir ese funcionario o personal laboral, también podría ser, ¿vale? El personal que depende de ese órgano administrativo que ha dictado esa instrucción o esa orden de servicio, que ha incumplido una orden directa de su superior. Ahí, pues bueno, se podría dar caso de responsabilidad disciplinaria que se tramitará pues conforme al expediente disciplinario que corresponda, con sus trámites, etcétera. Para las instrucciones y las órdenes de servicio tenemos que tener claro un concepto: no tienen efectos a terceros. Si en algún momento se dicta una instrucción o una orden de servicios que realmente sí que despliega efectos frente a terceros y que realmente tiene la apariencia o el fondo de una norma, será considerada como una norma, independientemente del nomen juris. Cuando hablamos del nomen juris nos referimos al nombre que se le ponga, es decir, por mucho que tú llames a una cosa instrucción y orden de servicio, si al final es un reglamento, porque contiene diferentes particularidades propias de una norma y tiene efecto frente a terceros, será una norma, ¿vale? Entonces el nombre no es lo importante en derecho, sino realmente el contenido. ¿Podemos impugnar una instrucción o una orden de servicio? No, las instrucciones y las órdenes de servicio no son impugnables. Sin embargo, podría darse el caso que una instrucción o una orden de servicio desplegará efectos, y esos efectos que despliegan ese acto administrativo o en esa resolución de aplicación de esa orden de servicio sí que fuesen impugnables, porque por ejemplo pues van en contra de la ley, son discriminatorios o lo que sea. Imagínense un supuesto en el que se dicta una orden de servicio por el titular de un órgano administrativo que dice que a todas aquellas mujeres menores de 40 años se les va a reconocer 10 minutos más de derecho de descanso. Bueno, la normativa recoge los derechos de descanso. Lo que no puedes hacer es empeorarlos. El convenio colectivo, imagínate que recoge 30 minutos. Bueno, pues la orden de servicio para este órgano administrativo correspondiente dice que solo para mujeres y solo menores de 40 años les va a dar 10 minutos más de descanso. Es decir, no las está perjudicando, sino que le está dando más descanso. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Pero qué ocurre aquí? Que es claramente discriminatorio, porque ¿por qué a las mujeres menores de 40 años? ¿Por qué no a los hombres? ¿Por qué no a todos? Entonces, en abstracto, esa orden de servicio no se puede impugnar. Cuando se aplique la orden de servicio, sí que puede ser impugnada, porque claramente va en contra del derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, ¿vale? Pero lo que estás impugnando no es la orden de servicio en sí, es el acto administrativo o la resolución de aplicación de esa orden de servicio, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta, que las órdenes de servicio y las instrucciones no son impugnables directamente. También tengan en cuenta que podemos encontrar una orden de servicio, una instrucción que no se llame orden de servicio o una instrucción, sino que a lo mejor se ha llamado circular. Pues perfectamente podría ser una circular. Si al final lo que es una directriz que da el órgano administrativo a sus inferiores jerárquicos sobre cómo realizar una cosa u otra, tiene efectos internos y no despliega efectos frente a terceros, al final es esto, es una instrucción o una orden de servicios, con independencia de que tú, órgano administrativo, le hayas querido llamar circular, ¿vale? O pautas de funcionamiento del órgano administrativo, lo que tú quieras, pero si al final el fondo es el contenido de una instrucción o una orden de servicio, se aplicará lo dispuesto en este artículo. Pasamos a los órganos consultivos. ¿Qué son los órganos consultivos? Pues bien, dentro de lo que es los órganos de las administraciones públicas, es un tipo de órgano administrativo que puede crear la administración pública. Lo que pasa es que tiene particularidades respecto a estos órganos administrativos que tenemos aquí en el artículo 5. ¿Qué particularidades? Pues bien, que los órganos administrativos
que tengan carácter de consultivo se están creando con una finalidad particular. La finalidad particular es crearlos para que se puedan pronunciar sobre algunos asuntos consultivos, es decir, consultas, ya sean técnicas o sean jurídicas concretas. Entonces, para que pueda desarrollar su función con plena normalidad, ese órgano consultivo, y plena normalidad me refiero a ausencia de pautas, directrices, subjetividad, tiene que tener ciertas particularidades, cierta ausencia de jerarquía, no se le puede dar instrucciones, no puede inmiscuirse el órgano que te va a pedir la consulta, porque si no estaría comprometida la objetividad de ese órgano, porque si eres el mismo que me va a conceder los asuntos particulares, me va a dar las vacaciones o que vas a decir sobre mi evaluación de desempeño, ¿cómo voy a emitir yo una consulta de que has hecho algo incorrecto? Entonces hay que tratar, como establece aquí, que ahora lo veremos, de darle autonomía en su función y, en la medida de lo posible, el máximo de independencia, ¿vale? Entonces el artículo 7 de la Ley 40 establece que la administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y autonomía funcional con respecto a la administración activa que lo va a crear, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los objetos de consulta, actuando para cumplir con total garantía de forma colegiada. Van a ser órganos colegiados, es decir, no va a resolver sobre esa consulta una sola persona, si no sería un órgano unipersonal, sino colegiados. ¿Qué buscamos con esto? Tener pues mayor consenso, ¿vale? Y tratar eso, de buscar la autonomía para que puedan decidir plenamente de forma objetiva y conforme a las leyes o conforme a las disposiciones técnicas que sean de aplicación. Fíjense que no habla específicamente que sea un órgano consultivo de carácter jurídico, también podría ser un órgano consultivo de carácter técnico o otras cuestiones, ¿vale? Entonces, bueno, con esto acabamos la explicación de esta sección primera, capítulo segundo, el título preliminar de la Ley 40 de los órganos administrativos, partiendo de la regulación básica de los órganos administrativos en el artículo 5, cómo se crean y qué principios tienen que respetar, la forma de dirigir a nivel administrativo, a nivel interno, esos órganos administrativos mediante las pautas de instrucciones, órdenes de servicio o circulares, como entendamos que se denominen, y la posibilidad de crear órganos administrativos pero de carácter consultivo, con esas particularidades de mayor flexibilidad y objetividad en la gestión. Espero que les haya sido de utilidad esta explicación. Un saludo.